Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando vean esta ponencia. Yo soy Charlie Ripoli y bueno, soy dueño de Café Tarot. También soy organizador del Congreso Internacional de los Oráculos. Desde ya quiero agradecerles a los organizadores del Congreso Internacional de Tarot de Uruguay. Gracias por darme la oportunidad de poder dar esta ponencia. Esta ponencia, la idea es que para los que ya son tarotistas o tienen conocimientos básicos con respecto al tarot, por lo menos arcanos mayores, puedan ampliar un poquito más con esto que voy a dar. Bien, mi ponencia se llama El viaje del diablo. Bien, y también voy a presentar un poco mis cartas, que son las cartas del tarot de Marsella, de los blasfemos de Marsella. ¿Sí? Esto es algo totalmente artesanal que doy 100% en los talleres del viaje del diablo. Bien, así que desde ya, gracias al Congreso Internacional de Tarot de Uruguay por darme la oportunidad nuevamente y bueno, gracias a todos los que están del otro lado viendo esta ponencia. Bien, bien, como sabrán, algunos ya me conocen, yo soy básicamente un fiel seguidor de Satán, por así decirlo, soy satanista. Bien, y bueno, un satanista a veces es malinterpretado, todo esto por la doctrina o la institución de la Iglesia Católica o las películas de Hollywood que hacen que la gente piense que nosotros comemos bebés, comemos, no sé, que somos caníbales y demás, pero la realidad es que no, muy alejado de la realidad. Bueno, la idea de hoy es adentrarnos un poquito qué es el satanismo, qué es la filosofía satanista y cómo es esto del viaje del diablo, porque justamente tiene esta filosofía. De entrada, tengan en cuenta de que la filosofía satanista es simplemente una filosofía, no es una religión, ¿bien? Es un estilo de vida. Por lo cual en esta ponencia del viaje del diablo, lo que quiero hacerles ver es cómo viaja el diablo a través de cada arcano. Obviamente no puedo ponerles todos los arcanos mayores por una cuestión de tiempo, no llegamos, pero sí comentarles de que yo doy un taller del viaje del diablo, un taller que yo considero que es solamente para ya tarotistas y que encima es para valientes, ¿bien? Porque es de un trabajo personal muy profundo en el tarotista, ¿bien? Entonces la idea es que seleccione un par de cartas con un par de tiradas y también darles un poquito sobre esta cultura de lo que va a tratar el viaje del diablo, ¿sí? Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con la ponencia. Bueno, acá estamos con el viaje del diablo. Como les había dicho, es un taller que yo estoy dando para tarotistas, ¿bien? En la cual es un taller donde el tarotista tiene que trabajar primero sobre sí mismo, antes de poder aplicarlo en un consultante, ¿sí? Bien, vamos a empezar primero por qué es ser satanista. Ser satanista o la filosofía satanista es ser más individualista. Y el ser individualista no significa básicamente despreciar al otro, no, es simplemente pensar más en uno mismo también, sobre todo darse amor propio. Es cortés, es íntegro, respeta todo tipo de religión y creencia, se da los placeres de la vida sin culpa, por lo cual si yo quiero ir a McDonald's y comerme un Stacker triple o un doble cuarto de libra con papa y gaseosa grande y después hacer una orgía con dos o cinco personas, lo voy a hacer sin culpa, ¿bien? Pero el hacer las cosas, el darse los placeres de la vida y ser libre, no significa descontrolarse, ¿está? Muchas veces la gente confunde liberación con descontrol. Y no, yo puedo comer McDonald's, por ejemplo, pero no lo voy a hacer todos los días. Me voy a cuidar de forma alimentaria, por lo cual me voy a dar un permitido tal vez en una semana, ¿bien? Sigo dando el placer. Y capaz que si quiero tener sexo con varias personas, lo voy a hacer cuidándome, usando preservativos y demás. ¿Bien? O sea, no es que me voy a descontrolar y me voy a exceder, ¿está? Eso sería en su fase totalmente negativa, pero un satanista no se descontrola, no se autodestruye a sí mismo, ¿está?
Bien, también se hace respetar y se ama a sí mismo. No jode a nadie, por lo cual no permite que nadie lo joda. Nosotros los satanistas ponemos límites, no tenemos reparo en ponerte un límite ahí en la cara, face to face, digamos, porque a veces esto de déjalo, ignoralo, no le hagas caso, el no le hagas caso cuando alguien te falta el respeto o se desubica con vos, hace que después esa persona siga cometiendo los mismos errores con otras. Entonces nosotros le ponemos el límite ahí en el acto, ¿bien? Eh, también toma a Satán o Baphomet como símbolo de liberación e individualista, o individualismo, mejor dicho, ¿sí? O sea que Satán o Baphomet no lo toma como una deidad paranormal, lo toma como un símbolo de liberación e individualismo ante la represión de la Iglesia católica o cualquier otro tipo de religión e institución que reprima lo pagano. Bien, el satanismo es una filosofía, genera su propio éxito y crea su propia realidad, es sensual, es sexual, los satanistas somos coquetos porque nos gusta vernos bien, nos gusta nos gusta coquetear, nos gusta sentirnos fogosos y disfrutamos mucho de lo sexual. Bien, ya sé, suena recontra narcisista, puede que sí, pero sinceramente no es ese grado de narcisismo que jode al otro. Simplemente nos queremos a nosotros, nos gustamos a nosotros mismos y ya, sin joder a nadie. Bien. También es materialista y espiritual. A veces la gente no puede relacionar esto lo materialista y lo espiritual, como o sos muy espiritual o sos súper materialista. Y en realidad nosotros trabajamos también para disfrutar el dinero. Yo quiero comprarme cosas, soy coleccionista de tarot también, entonces yo me voy a dar los gustos porque me lo merezco y porque quiero, simplemente así. Y eso no me va a quitar de que sea espiritual. Puedo tener mis meditaciones, mi sintonía espiritual, cada espiritualidad es distinta según cada persona. Por lo cual el satanista es libre, es simplemente libre y auténtico, es quien tiene que ser. ¿Qué no es un satanista? Bueno, no come bebés. Parece una estupidez tener que aclarar esto, pero la verdad es que a veces desde que yo públicamente me, me, me di a conocer como satanista en las redes sociales, he recibido obviamente ataques de personas fanáticas de la Iglesia Católica o evangélica y también me han preguntado cosas que yo no podía creer. Me han preguntado, ¿haces cosas malas? ¿Comes bebés? ¿Sacrificás animales? Son preguntas que me parecen tontas. Un periodista incluso una vez me hizo esa pregunta. Y le digo, ¿cómo te voy a decir algo así? Incluso si llegara a hacerlo, tampoco lo diría en público. Pero no, el satanista no hace todas estas cosas. No come bebés, no sacrifica humanos ni animales, tiene un gran respeto por los animales, no hace daño a nadie, salvo que lo ataques. No hace maleficios, por lo cual no hacemos magia negra, no hacemos que sabemos hacerlo, pero no hacemos gualichos o cosas para destruir al otro, ¿sí? Por lo cual ese tipo de magia para que vuelva el ex no la hacemos, no doblegamos a nadie, respetamos la libertad. No es ser satanista creyendo en el diablo como deidad, ¿bien? Y acá hay una rama donde está el satánico y el satanista. El satanista, como yo, aplica una filosofía, ¿bien? A su vida. En cambio, el satánico cree en el diablo como una deidad directamente, ¿está? Pero si cree en el diablo como una deidad, está siendo cristiano, básicamente, porque cree en Dios, el diablo, Jesús, el infierno, el paraíso, etcétera. ¿Bien? Que por cierto, el diablo en realidad es un invento de la iglesia, es un invento también del cristianismo, simplemente para conseguir adeptos. Bien, lo que hizo fue poner a varios dioses paganos con las mismas características para que uno cuando vea cuernos, cola, lujuria, lo tome como algo malo. Bien, que ya vamos a hablar de eso más adelante. No es una religión, no hacemos nada sin consenso de la otra persona, no es maligno,
no es descontrolado, no es hipócrita. La hipocresía es algo que en el satanismo se trata un montón. Tratamos de no ser primero hipócritas con nosotros mismos y de esa forma vamos a evitar ser hipócritas con los demás. ¿Bien? Por lo cual, esto es una oscuridad. Si nosotros siempre vieron que se dice somos luz y oscuridad. Bueno, la oscuridad no es maligna, ¿bien? La oscuridad es sanadora y es nuestra otra parte que a veces debemos hacernos cargo, debemos fusionar con nuestra luz, ¿bien? ¿Qué es la filosofía satanista? Bueno, la filosofía satanista es ateísta, por lo tanto, no cree en el diablo como un ser sobrenatural, Dios o entidad, sino más bien toma el diablo como símbolo de liberación e individualismo para poder ser quien tenga que ser, bien, siendo libre y que ningún sistema te reprima. Fue mayormente creado por Anton Sandor Lavey en los años 60, donde creó la Iglesia de Satán. Consiste básicamente en salirse con los dogmas, salirse de esos dogmas de todo lo que te reprime, todo lo que te juzga, no sentirnos reprimidos, ser igualitarios, tratar de que cada persona sea quien tenga que ser, sea libre, por lo cual eran libres para el tema de la homosexualidad, para el tema, hoy en día es libre y respeta al otro, o sea, respeta las creencias, la orientación sexual, respeta un montón, es íntegro, tiene cortesía e integridad, ¿bien? Por lo cual, un santanista tratará de accionar para lograr cambios, no esperará que vengan mágicamente. Esto significa que, esto significa que no va a ir a una iglesia a arrodillarse, a orar y pedir a un ser mágico que te resuelva la vida. No. Lo que apunta a la filosofía satanista es que seas vos mismo quien hagas el milagro. Vos mismo vayas y acciones y generes vos mismo los cambios. No esperes que los cambios vengan solos porque a veces nunca vienen. Hay que generarlos. Por lo cual también esta filosofía habla de que te ames, te des placeres de la vida, dudes de todo. El dudar de todo es no fanatizarse con algo, una ideología, una religión. Dudá. Siempre dale todo la duda, porque nunca vamos a saber la verdad absoluta. Te hagas respetar ante personas irrespetuosas y sobre todo que creas tu propia realidad. Tú eres el protagonista de tu vida, no los demás, por lo cual nosotros tenemos que gobernar nuestra propia vida. Yo lo que recomiendo para los que quieran adentrarse un poco en el satanismo, les recomiendo que lea la Biblia satánica. Es como el libro base, el libro madre, padre, por así decirlo, para poder adentrarse. Después tenemos Habla Satán, que es más de la biografía de Anton Sandor Lavey, y La Bruja Satánica, y otros básicamente y otros ensayos, pero este libro habla más que nada de rituales. En el satanismo usamos más la magia sexual, o lo que quieren llamarle magia roja. La magia sexual no es esto de amarres, no es endulzamiento ni nada por el estilo, ni es para doblegar a otra persona que piense en vos. Bien, desde civilizaciones, milenios atrás, eh, lo que era, por ejemplo, la magia sexual, daba y generaba una energía muy potente. Nosotros lo que hacemos con el tema de la magia sexual en rituales, por ejemplo, que sea, ya sea acompañado o uno mismo, ¿está? Es más que nada para potenciar un hechizo, lo que se llama hechizo, potenciar una intención, usando también la ley de atracción o la física cuántica, ¿bien? Lo que hace la energía sexual es potenciarlo. Bien. Bueno, él que vemos en la pantalla es Anton Sandor Lavey, el que yo considero uno de mis grandes, eh, no sé, tengo mucha admiración por esta persona. Cuando leí la Biblia satánica sentí que era yo, porque parecía que era que pensábamos igual, ¿bien? Él nació el 11 de abril de 1930 y fallece el 29 de octubre de 1997. Fue creador de la Iglesia de Satán, ¿bien? La Iglesia de Satán se crea en 1966, el 30 de abril, noche de Walpurgis, ¿bien?
También es considerado el Papa Negro, creó la filosofía, el satanismo ateísta. O sea, el satanismo teísta es no cree en el diablo como deidad, lo toma como símbolo. No significa que no crea en otras cosas, ¿está? Eso para que quede claro. Es el escritor de la Biblia satánica, Satán habla, entre otros. Tenía su círculo mágico, que eran reuniones de personas donde hablaban de filosofía, hablaban de cómo mejorar un poco la sociedad, o simplemente se reunían, charlaban y a veces hacían rituales. Bien. El satanismo lavellano, como les había dicho, le decimos así, satanismo lavellano, por la Lavey. Es una filosofía de vida donde no adoran al diablo como un ser místico, sino como un símbolo. Bien, él en los años 60 ya tenía este concepto de amate, liberate, sé quién tengas que ser, no esperes que vengan los cambios, andá y hacelos. Y obviamente en esa época, los 60, la gente lo señalaba y decía, herejes, son unos herejes, son unos herejes, son unos blasfemos. Bien, fíjense que ese tipo de filosofía, sin ser satanista, lo aplicamos hoy en día en las terapias alternativas, cuando leemos tarot, registros, constelaciones, esto de que el consultante, tratamos de incentivar que el consultante trate de accionar por su cuenta, no que espere todo mágicamente se resuelva, ni tampoco que, ni tampoco que todo se resuelva o que no le eche la culpa a magias negras, sino que se haga cargo y que a su vez accione y haga los cambios. Fíjense que esto mismo que aplicamos nosotros, la Bey ya lo aplicaba en los 60, por lo cual era muy visionario para la época. Bien, esta es una anécdota que quiero acotar. El Club del Fuego Infernal, ¿sí? Que fue una sociedad elitista hedonista de la Inglaterra del siglo XVIII, fundada por Philip, duque de Wharton, y continuada por Sir Francis Dashwood. Eran destacados políticos, miembros parlamentarios británicos, gente de poder, profesionales, ¿bien? Lo que hacían en 1749 hasta el 1766 era simplemente juntarse a beber, a tener sexo con tal vez prostitutas o a tener sexo entre ellos mismos, a filosofar. Ellos decían que la iglesia era como uno de los cánceres más grandes de la sociedad porque se daban cuenta de que la religión quería ignorantes al pueblo, ¿bien? Pero ellos aún así se juntaban y charlaban, ni siquiera eran considerados, ni siquiera eran satanistas, ni satánicos, ni adoraban a un ser, ni nada. Simplemente se juntaban. Pero ¿qué pasó? Desde la doctrina, la institución de la iglesia, o desde el cristianismo, los persiguieron. Directamente los persiguieron y los acusaron de herejías, de blasfemos, todo porque hacían orgías, o todo ¿por qué? Porque eran libres de pensar, les gustaba sumar conocimiento, y lo que quería básicamente la religión en ese entonces no era personas inteligentes, querían gente ignorante, ¿bien? Para poder seguir teniendo adeptos. Cuando se meten personas de esta índole, ven que hay un grupo de filósofos y demás, y los quisieron cazar, y en algún punto los persiguieron, les tiraban piedras, y tuvieron que dejar el Club Infernal. El Club del Fuego Infernal, así lo llamaron, ¿bien? Pero ellos ni siquiera adoraban a un ser, ni a Baphomet, ni al diablo, ni a nada. Este, por eso, fíjense cómo desde el dedito acusador de la religión, a veces desvirtúa todo, ¿está? Entonces, bueno, esta era una anécdota de cómo también hoy en día no es tan distinto, ¿eh? Por ejemplo, si yo de repente pongo fotos, me encuentran fotos mías, qué sé yo, semidesnudo, haciendo algún acto sexual o un video, que debo tener por ahí seguramente en internet,
Pero ¿qué pasa? Hay otras personas que dicen, mirá lo que hace Charlie Ripoli, hace tarot, eso es del diablo, es del demonio, hace todas estas cosas de herejía, de blasfemos, esto, lo otro. Y en realidad nunca estoy jodiendo a nadie, estoy haciendo mi vida, la estoy viviendo sin joder a nadie. ¿Bien? Entonces, todavía se sigue juzgando. Por más que nosotros estemos haciendo cosas buenas, ayudando a la gente con las terapias alternativas, nosotros, para ellos, vamos a ser herejes igual. ¿Bien? Si quieren saber un poco más sobre la evolución del satanismo, cómo se crea, cómo va evolucionando, les recomiendo estos dos libros, The History of the Devil, de Daniel Defoe, y La Historia del Diablo, que son libros de investigación, que están muy buenos y esto les puede ayudar un poco a entender cómo nace el satanismo y cómo va evolucionando, y cómo es que se toma al diablo o a Lucifer sacado de otras culturas, digamos. ¿Bien? Bien. ¿Qué es el diablo? Vamos a ver, ¿qué es el diablo? Bueno, como les había dicho, el diablo es un invento de la Iglesia Católica y toda religión. Eh, o sea, y toda religión que quiso oprimir las culturas de religiones paganas, como por ejemplo la céltica, la druida la hizo desaparecer, la helenista, ¿bien? Tiene características físicas de dioses paganos, cosa que cuando alguien vea una entidad con cuernos, con cola puntiaguda, con tridente, la gente asocie eso como algo malo. Y en realidad, por ejemplo, los cuernos en otras culturas significa liderazgo, no significa algo malo. Bien, por ejemplo, el tridente lo sacaron más bien basándose en el dios Poseidón de la mitología griega. Las patas de cabra, o los cuernos, que a veces pueden ser cuernos de astas, tipo astas, esto lo sacan de Cernunnos, un dios celta. Entonces, cuando la gente veía a alguien desnudo, a alguien con cuernos, a alguien con pata de cabra o a alguien que sinceramente esté disfrutando sexualmente o de forma materialista y lo consideraban como malo, maligno, diablo, diabólico, demoníaco, ¿bien? Entonces, ahí tengan en cuenta de que en realidad el diablo es un personaje inventado que está basado en otros dioses, ¿sí? Hay otros dioses que tal vez tienen más relevancia, pero lo que es el diablo, Satán, es más inventado que otra cosa, ¿sí? Lo lamento para los que seguramente habrá alguno que sea católico, apostólico, romano y cree en el diablo. No digo que no exista una entidad maligna, ¿bien? Que la hay, pero el diablo es esto, ¿sí? Vayan, investiguen, léanse estos libros y van a ver que el diablo es un invento, ¿bien? Para conseguir adeptos. Por eso el satanismo se lo toma como un símbolo de liberación. Y por eso hace como una especie de parodia también, ¿no? Eh, por eso mm, podemos creer tal vez en otra deidad que es Baphomet o en el dios Pan o en Poseidón, pero lo que es diablo, así como lo vemos acá en el dibujito, es básicamente un invento. ¿Bien? Eso que quede claro. Si no, tienen los libros, pueden investigar. La idea es que nosotros también dejemos de ser cómodos en este sentido, sino que, como les había dicho anteriormente, dudemos de todo, ¿bien? Investiguemos. Ahora que tenemos los recursos para poder investigar, investiguemos, ¿bien? Porque también desde las películas han transgiversado un montón de cosas, ¿está? Bien. Por ejemplo, tenemos a Baphomet acá en el tarot esotérico, ¿sí? Baphomet de por sí representa la unificación de los opuestos. Es la unificación entre nuestra luz y nuestra oscuridad, lo material y lo espiritual, lo femenino y lo masculino. También es un portador de luz. Bien, tiene la antorcha divina ahí. Es un portador de luz. No es maligno. Bien. Bueno, en este caso está regido, ahí vemos el símbolo de Sagitario, por lo cual nos va a estar hablando de una carta con energía de idealismo, aventurero y sobre todo sincero. Bien. Para los que tengan una idea, el Baphomet, el dibujo
clásico no es este, sino es uno que creó Eliphas Levi, ¿bien? Alrededor del 1800 y pico. Bien, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, para los que no conocen a Baphomet, es una entidad que empieza a nacer recién, creo que a partir del 1300 con el tema de los guerreros templarios, ¿bien? Donde se decía que los guerreros templarios de la Orden del Temple adoraban a un ser llamado Baphomet. Entonces el rey de Francia los mandó a cazar por herejía, ¿bien? Pero nunca se confirmó si realmente era así. Por ejemplo, en el tarot egipcio, y a esta carta que le asumían a veces en los manuales, que es maligno, las magias negras, todos significados totalmente negativos. Lo mismo pasaba con esta carta del arcano número 15 del tarot egipcio, la pasión. En vez del diablo se llama la pasión. Y siempre le ponían este significado de magia negra, catástrofe, oscuridad, depravación, todo negativo. Y en realidad, si uno se pone a investigar, descubre que este ser es un dios, el dios llamado Nun o Neheb, ¿bien? Básicamente, Neheb es un dios real del antiguo Egipto, poco conocido, pero si investigamos lo básico, van a encontrar que este dios básicamente es un dios creador del huevo primordial donde surgió la luz, o sea, es otro portador de luz, ¿bien? El dios alfarero que modelaba el Nilo y el dios que dio el poder para que el ser humano pueda procrear. Él modelaba a los seres humanos y hasta cierto punto se cansó y lo que hizo fue darle el poder de la reproducción, ¿bien? Por lo cual era también un dios considerado como dios de la fertilidad, pero en ningún lado dice que es un dios maligno ni malo, al contrario. Pero ¿qué pasa? Como ya ahora está la doctrina, la institución, ¿qué pasa? Todo lo que sea cabeza de cabra, macho cabrío, es el diablo, es Baphomet, es diablo, es maligno, y en realidad, si investigamos, es un dios solar, es un dios portador de luz, ¿bien? No es maligno. Por eso les digo que lo que le decía hace unos minutos atrás, dudemos de todo, incluso de los libros de tarot a veces, ¿está? De decir, bueno, a ver, ¿de dónde sacó estos significados? Bueno, ¿por qué pone este ser? Bueno, investiguemos quién es ese ser, quién es ese tipo de deidad, analicemos un poco más y vamos a encontrar, con investigar lo básico, vamos a encontrar de que las cosas no son como a veces nos las pintan, ¿está? Eso es lo que quiero por lo menos dejarles en claro esto con respecto al satanismo, ¿no? Tenemos que abrir mucho la cabeza, dudar un poco de todo. Otro ejemplo es la carta del Druid Draft Tarot, ¿sí? Que es más de la onda céltica, Wicca, la combina con la Wicca, sería una rama de Wicca céltica, donde la carta número 15 es Cernunnos, ¿ven? Que es justamente el dios con astas. Y lo toman lo he visto en un taller y lo he visto en el manual, lo toman como una carta también negativa, totalmente negativa, manipulación, estafa, magia negra. Y en realidad, Cernunnos, en la cultura céltica, es el dios de la cacería, la fertilidad, la libertad sexual. La serpiente siempre tiene una serpiente con la que habla. La serpiente es la guardiana de los secretos de la naturaleza, es el señor del bosque, es el dios padre, protector de los animales acuáticos, aéreos y terrestres, y también es considerado el dios de los regalos. Bien, entonces fíjense cómo a veces una editorial o un libro nos da mala información y eso después se termina convirtiendo en teléfono descompuesto. ¿Bien? Entonces, si investigamos un poquito, sabremos que en realidad ese Dios no es maligno. ¿Bien? Por eso, después, con toda esta cuestión de la doctrina que se impuso, las películas de Hollywood que también impusieron toda esta cuestión, al diablo entonces se le dio mucho esta cuestión de significados como el maligno, la brujería negra, persona malvada y perversa, miedos, enfermedades, COVID-19. He visto
que lo interpretan ahora también como el COVID-19, cosa que me parece algo horroroso y espantoso darle un significado así a una carta. Igual es mi visión, es mi punto de vista, cada uno lo puede tener. Si el otro piensa que es eso, y bueno, será válido. Yo no estoy de acuerdo, ¿bien? También se lo asociaba a las drogas, el alcohol en exceso, sexo perverso y no consensuado, prisión, palabra clave que aparecía mucho, toxicidad, manipulador, entidad paranormal, engaño, infidelidad y magias negras. ¿Bien? Todo ese significado se les daba al diablo. ¿Bien? Este, pero bueno, hoy en día, por suerte, la sociedad también ha evolucionado y ha podido evolucionar también el tarot. No todos ya leen de esta misma forma al diablo, ¿bien? Ha evolucionado su significado. ¿Está? En el viaje del diablo, en el taller que yo generalmente doy, lo vamos a aplicar desde un sistema transpersonal y filosofía satanista. Bien, desde la filosofía satanista, el diablo va a tener otro tipo de significado. Será nuestra sombra, lo que negamos a veces de nosotros mismos, la carta que nos llama a ser auténticos y libres. Que disfrutemos del sexo con creatividad y sin tabú. Representa también el placer económico y material, ya que si hemos trabajado duro, como les había dicho, lo merecemos. No sentir culpa es la sombra que debemos encontrar y fusionar con nuestra luz, la unión de los opuestos, salirnos de los dogmas y un poco del sistema o matrix, como quieran llamarlo, pensar un poquito más en nosotros, ser más ambiciosos en nuestras vidas, generar éxito por nosotros mismos, buscar en los detalles y no excedernos y no quedarnos con las ganas. Ya a su vez, a este tipo de significado también les comento que el diablo es la mejor carta para un artista porque va más allá de lo convencional, sale del dogma, sale de la rutina, ¿bien? Es una mejor carta para alguien con un negocio o para un abogado porque es ambicioso, está en los detalles, está la creatividad. Ese es el significado que le vamos a dar al diablo desde la filosofía satanista y desde el viaje del diablo. Bien, lo pueden compartir, como no. También considero de que el diablo es una carta muy ambigua y va a tener el significado según la cultura de cada tarotista. Es válido igual. Este simplemente es una visión mía para los que quieran, les puede sumar y los que no, bueno, saben que hay otro tipo de significados con el diablo. Bien. Por ejemplo, si hay un tarotista que es católico, apostólico romano, obviamente le va a dar otra connotación al diablo. Lo va a tomar como algo totalmente malo. Bien. Y es válido igual porque el tarot no es algo que podemos implementarle con verdad absoluta, son interpretaciones. Esto que quede bien claro, ¿bien? Siempre, bueno, adentrándonos un poco al viaje del diablo, vieron que siempre lo clásico era el viaje del loco, el viaje del héroe. Y era el loco que antes era el comodín que se podía pasar por cualquier carta o hacer pasarse por cada carta, ¿bien? Ahora, como ya pasaron años y años con esta cuestión del viaje del loco, el viaje del héroe, ahora vamos a cambiarlo y vamos a modificarlo al viaje del diablo. ¿Cuál es la intención de este taller? Que justamente el taller que doy del viaje del diablo y la idea de que puedan entender en esta ponencia es que vamos a tomar al diablo, vamos a descubrir cuál es nuestro diablo interior, que no ha salido, y, y va a pasar el diablo por cada arcano del tarot. ¿Bien? Por lo cual va a tocar muchos temas tabú, temas sexuales, temas materialistas y la pulsión. ¿Bien? Por lo cual, la idea, por eso, es que ya tengan un conocimiento básico de los arcanos mayores. ¿Tá? Este taller, lo que yo generalmente doy, les puede sumar para ampliar un poquito más el significado de las cartas en este tipo de temas, las sombras. ¿Bien? Y desde un enfoque o sistema de lectura transpersonal. Acá ya tenemos, por ejemplo, las cartas del tarot de los blasfemos de Marsella. Un tarot basado en el tarot de Marsella que básicamente dibujé a mano y después lo edité y lo imprimí. Generalmente en el taller que doy, además del apunte, también doy
estas cartas en formato digital para que la gente lo pueda imprimir. Bien, obviamente para aquellos que hagan el taller. Entonces, vamos a utilizar varios tarots, igual, vamos a usar esto. Pueden usar cualquier tarot, por ahora, arcanos mayores, ¿sí? Pero pueden utilizar Marsella, Rider, Hadas, sí, Hadas también. Pueden utilizar el tarot que más les guste, ¿está? No necesariamente hay que ser satanista para poder aplicar todo esto que les voy a comentar. Simplemente esto es una visión, pero la idea es que ustedes puedan sanar, ¿bien? Con este método de filosofía satanista tocaremos los temas en el recorrido del diablo, que es la pulsión, el sexo, lo material, el individualismo, la sombra de cada arcano para fusionar con la luz y poder tener la unión de nuestros opuestos y así poder transformar y evolucionar. Y hay veces que vamos a notar que, además de que el diablo se pase por cada arcano, hay arcanos que necesitan del diablo, justamente. ¿Bien? Vamos a tomar también estos temas tabú, teniendo en cuenta que algunos consultantes tuvieron una crianza con familia muy religiosa, lo cual logró que se repriman estos aspectos y de grandes empiecen a salir a la luz. El tema es que no salga de forma descontrolada, y ahí es donde entramos un poco a la pulsión. ¿Bien? Bien, generalmente el viaje del diablo es un taller para tarotistas, donde primero el tarotista debe experimentar, pasar por cada arcano de su sombra, ¿bien? Esto lo que va a causar es que el mismo tarotista vea su sombra, ¿está? ¿Cuál es la intención? Que el tarotista recorra desde su sombra cada arcano, ¿bien? Yo preparé el taller justamente que, además de ver un poquito más amplio los significados desde las sombras, inventé una tirada para cada arcano en sombra. Bien, entonces el tarotista en el taller debe aplicar a sí mismo cada tirada con los 22 arcanos mayores. Esto va a ser una bofetada porque van a encontrar cosas que negaron, cosas que se reprimían, cosas que no veían de ellos mismos. ¿Está? Por eso es un taller donde el tarotista tiene que ser valiente y tiene que tener la voluntad de querer cambiar, ¿sí? También va a haber momentos donde el tarotista va a tener que crear su propia tirada. Cada arcano tiene un diseño de tirada transpersonal, como les había dicho. Antes de aplicarlo al consultante, tenemos que aplicarlo nosotros mismos para poder entender este recorrido, ¿bien? Esta forma transpersonal. Y a veces, siempre nosotros damos consejos al consultante, lo guiamos, pero muchas veces nosotros, por más que demos consejos y guiamos, tal vez no somos ni siquiera el ejemplo. Es como decir, ¿cómo voy a estar diciendo esto si yo mismo hago lo mismo que el consultante? Bueno, llega un punto que nosotros los tarotistas también tenemos que enfocarnos un poco en nosotros, a empezar a sanar, evolucionar y trascender, ¿bien? Por eso vamos a aplicar también la creatividad del diablo creando nuestras propias cartas. En el taller, los alumnos o alumnas crean también sus propias cartas complementarias para este taller con el diablo, ¿bien? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el pulsio o la pulsión, ¿sí? Que es un término que se utiliza en psicoanálisis para designar aquel tipo de impulso psíquico. Obviamente nosotros no somos psicólogos ni psicoanalistas, está, pero esto nos puede ayudar bastante. De hecho, este tema de la pulsión lo traté mucho con mi psicoanalista, que le pareció genial poder aplicarlo al tarot, ¿bien? Pero recordemos que no somos psicólogos. Si vemos alguna actitud que requiera de un tratamiento, vamos y lo mandamos a un psicólogo o a un psicoanalista, ¿bien? Básicamente, algunos conceptos de estas áreas, vamos a usar la pulsión. Es como lo principal. ¿Qué es básicamente la pulsión? Es cuando nos reprimimos tanto algo que va a llegar un punto que lo vas a alargar. Y siempre que lo largamos, explotamos. Eso, y después de que explotamos, aún así seguimos insatisfechos. ¿Está? Y a veces esa explosión de la pulsión hace que cometamos errores fatales en nuestras vidas. ¿Bien? Por ejemplo, Freud, a partir del 1905, en sus escritos estableció que la pulsión es la tensión corporal que tiende hacia distintos objetos y que se descarga al acceder a ellos, aunque de manera momentánea, ya que la pulsión nunca se satisface completamente. En el psicoanálisis, la pulsión
es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, descargándose al conseguirlo. ¿Bien? Esto, por ejemplo, cuando nos reprimimos, por ejemplo, una persona con familia muy religiosa, donde se reprimía mucho lo sexual, que solamente tenés que tener sexo el día que te cases en el altar, llegar virgen al matrimonio, va a llegar un punto que eso que se reprimía va a explotar. El tema es que si está mal emocionalmente y explota, se puede descontrolar. ¿Bien? Es descargar para aliviarse. El tema es ver que no se exceda. Por ejemplo, si nos reprimimos tanto sexualmente, vamos a llegar a un punto que vamos a estar tan sensibles, tan vulnerables, que esa pulsión explota. Y supongamos, si estábamos reprimidos sexualmente, íbamos a ir a un antro, a un sauna, y vamos a tener sexo no con uno, con dos, sino con varias personas. Y seguramente con esa pulsión de rebeldía, de satisfacer, de llenar algo, de experimentar algo nuevo que no estaba experimentando y que no está pudiendo controlar porque es inexperto, y puede cometer el error de que justamente tuvo sexo sin preservativo y después eso el cuerpo le pasa factura teniendo tal vez una enfermedad de VIH, ¿bien? O otras patologías. Lo mismo pasa con el alcohol, cuando se reprime mucho esto de los placeres. Por ejemplo, esto de la alimentación, cuando hay familias, padres que quieren que la hija o el hijo sean, la hija sobre todo, ¿no? Que sean así, flaquitas. Tenés que ser una modelo, tenés que ser flaquita. Va a llegar un punto donde esa persona que le reprimieron tanto que sea delgada, va un día a explotar y ahí se activa la pulsión. Pero cuando explota se va a atracar con un montón de comida, se va a descontrolar de forma alimentaria y eso le puede perjudicar. Entonces, la pulsión, para que quede claro, es esto que nosotros reprimimos, no estamos largando y en algún punto va a explotar, de tanto que se viene acumulando, va a explotar y automáticamente podemos correr riesgos. Riesgos en nuestro cuerpo, riesgos de enfermarnos o riesgos de dañar gente que no teníamos intención de dañar. Bien, esa es la pulsión y eso se va a tratar mucho en el viaje del diablo, porque vamos a tratar de que la gente vea, bueno, cuál es tu pulsión, cuál es el riesgo de tu pulsión, ¿sí? Nuestra sombra, nuestra oscuridad. Nuestra sombra o nuestra oscuridad no significa que es algo maligno. Bien, la maldad y la oscuridad son dos cosas totalmente distintas, solo que nos han metido este chip de que si es oscuro es maligno. Y en realidad somos luz y oscuridad. Y la oscuridad no necesariamente es maligna. Bien, de hecho, si vamos un poco a lo físico, hay cuantos curas, sacerdotes, cardenales vestidos de blancos hay y son totalmente malignos por dentro. Bien, no quiero hablar de la pederastía, pero vamos a Google y encontramos todas estas cuestiones de personas disfrazadas de blanco que son totalmente malignas. No solamente en la religión católica y en el cristianismo, sino en todas otras entidades. Lo mismo puede pasar en personas que tienen centros holísticos, ¿bien? Dan una imagen que a veces no es. ¿Está? Somos luz y oscuridad, y la oscuridad no es necesariamente maligna. Lo que es maligno son tus intenciones, ¿bien? Carl Gustav Jung, por ejemplo, decía que la sombra es aquello que negamos y que tenemos y que debemos fusionar con nosotros mismos para poder transformarnos. O sea, una vez que vemos nuestra sombra, aceptamos lo que somos y lo fusionamos a nosotros, ahí empieza la transformación y el cambio. Si no, es como muy difícil también. ¿Está? También es la sombra, la oscuridad nuestra. Acá lo vamos a tomar como la parte que nosotros nos reprimimos o lo que le tememos, ¿sí? Por eso en este taller trataremos de encontrar estas sombras, hacernos cargo de nosotros mismos, vernos. Por eso es un taller para valientes, ¿bien? Porque el tarotista tiene que estar dispuesto a verse a sí mismo y tiene que estar dispuesto a tener la voluntad de querer cambiar, ¿bien? ¿Cómo trabajaremos? Bueno, de por sí, en cada encuentro que yo genero en el taller del viaje del diablo, veremos la sombra de cada arcano y su tirada correspondiente. Van a tener el ejercicio de que las tiradas que se vean en clase
las puedan practicar para ellos mismos, ¿sí? La idea es que cada uno después se arme una carpeta de guía de ellos mismos con cada arcano. La idea es que nosotros también nos veamos en sombra, pasando por todos los arcanos y tener al final del curso o del taller un informe transpersonal nuestro, como un informe de evolución, ¿está? Y les puedo asegurar que desde las primeras cartas ya empieza el cambio, ya empieza a, vuelvo a repetirle, no es algo que adornado en colores, los bafos a bofetear. El tarot a veces nos bofetea, ¿bien? Porque acá vamos a estar dispuestos a ver también nuestras mierdas. Vamos a ser sinceros, cuando nosotros negamos que no, yo no soy esa persona, esa clase de persona, y capaz que lo somos, ¿sí? Por eso siempre la idea es practicar en directo con las personas, donde yo les pueda dar un empujón, ejemplos, ¿bien? Esto también se trata de aportar y que los mismos participantes del grupo, yo hago grupos reducidos del viaje del diablo, porque también me gusta conocerlos y me gusta que ellos también se conozcan entre ellos y se apoyen entre ellos, ¿está? Es un taller de sanación, de mucha profundización, pero también de compañerismo, de generar comunidad, amistades, crear cartas, crear tiradas. ¿Está? Es un taller totalmente dinámico y creativo. Bueno, vamos a hablar un poco, antes de adentrarnos en algunos ejemplos, sobre el tarot de los blasfemos de Marsella. Bueno, es un tarot basado en el Marsella, la cual yo lo que quise hacer es adaptarlo a la idea del satanismo, ¿no? Esto del color negro y rojo, porque vieron que todavía el negro y rojo es como, "Ah, no, esto es re satánico, es re oscuro esos colores". Bien, el rojo activa y el negro protege, ¿está? Para que tengan una idea, además de otros significados que le pueden dar. Entonces la idea es, obviamente no va a ser igual, tiene un par de modificaciones, tampoco soy el gran dibujante y les puedo asegurar como experiencia personal que uno cuando quiere tratar de dibujar un tarot de Marsella, parecen dibujos simples, pero son extremadamente complicados de hacer. Tiene algo de ese tarot de Marsella que muchos, yo sé que muchos dicen, ah, pero el tarot de Marsella son dibujos muy simples o muy pedorros, he escuchado, pero intenten recalcarlos, es imposible, es imposible, por los trazos y demás. Entonces, bueno, yo le hice un par de modificaciones tratando de adaptarlo un poco a algunas cosas mías. Por ejemplo, a mí me encantan dibujar con ojos totalmente en blanco, sin pupilas, sin nada, ¿bien? Obviamente, esto, la idea es que lo pueden utilizar en el taller para que lo puedan imprimir, como tengo acá, ¿sí? Las cartas, ¿ven? Se pueden utilizar también como cualquier otro tipo de tarot. Este simplemente es un regalo que les doy a los alumnos o alumnas en el taller del viaje del diablo. Bien, es totalmente artesanal, también se puede encargar a través de una cuestión física, viene con una bolsita y un manual. ¿Está? Así que bueno, esto es el tarot de los blasfemos. Era un tarot para poder acoplar al taller del viaje del diablo. Quería que también tengamos a los arcanos en sombra, como mirándolos en sombra. Esa era la perspectiva de hacer estos dibujos. Tranquilamente podía haber agarrado un tarot de Marsella en Google y editarlo y listo. Bien, pero sinceramente me gusta hacerlo lo más auténtico posible dibujándole con mano propia, directamente, ¿está? Así que en ese sentido, es todo tratar de crearlo todo, lo edité, todo esto para que ustedes lo puedan tener. La idea era la perspectiva en sombra de los arcanos, como si fueran las cartas de sombra, ¿bien? Esa es la intención del tarot de los blasfemos. Hice un par de cambios, ¿bien? Como por ejemplo, no tenemos ni emperador ni emperatriz, tenemos el corazón y el cerebro, ¿bien? ¿Por qué reemplacé el emperador y la emperatriz? Por una simple cuestión de que a veces siento que el tarot podría estar ya en esta época moderna, y esto es una visión mía, ¿eh? Pueden no estar de acuerdo y está perfecto, porque hay mucha gente que le gusta lo clásico, pero hasta cierto punto ya se me hace un poco desfasado en el tiempo algunos tarots, ¿bien?
está el emperador y la emperatriz. Y en realidad son energías. Energía emocional, el corazón, y energía racional, el cerebro. ¿Bien? ¿Cuál es la intención? De que no haya más personas que se ofendan de por qué el emperador tiene que ser el que manda, por qué tiene que ser hombre y no una mujer, cuando sabemos que en una consulta de tarot un consultante hombre le puede estar representando una carta como la emperatriz. Significa que es un hombre con energía femenina. O puede haber mujeres emperador, que son personas que tienen energía masculina, o sea, energía racional. Pero ¿qué pasa? También he notado que a veces se ofendían de por qué la energía racional tiene que ser la de la energía masculina. Sabemos que estamos en una época de mucha revolución feminista, donde hay muchas cosas que tenemos que abrir la mente, tenemos que adaptarnos. Entonces, sinceramente, dije, bueno, el emperador y emperatriz para mí ya no están. Representan básicamente lo mismo, pero sin meterle un sexo. ¿Está? Entonces puse un corazón y un cerebro. ¿Está? El corazón va a representar la energía emocional, seas hombre, mujer, trans o tengas el cuerpo que tengas. Lo mismo con el cerebro, es usar la parte racional, es usar nuestra parte intelectual, nuestro conocimiento, ser organizado, sin importar si sos hombre, mujer, trans o el género que tengas. No binario, transgénero, no importa. No importa el sexo, importa la persona de por sí. Y algo que se me marcaba a mí mucho era que la emperatriz y el emperador eran más que nada energías a accionar, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy de leer el tarot con esto de veo a una mujer, veo a un hombre, veo, porque sé que cada arcano, no importa si es hombre o mujer, va a representar en un arcano de cualquier tipo de sexo. ¿Está? Puedo poner la reina de bastos y no voy a decir veo una mujer, no, porque justamente me salió en una estructura de cartas que donde representa es el consultante y tengo un consultante hombre que le representa la reina de bastos. Una carta de energía femenina. Listo. Entonces, hasta cierto punto hice esta modificación por este tipo de temas. No quiero que nadie se ofenda, ya más por el tema del patriarcado, y si la emperatriz es menos que el emperador, porque está esa discusión todavía. Bien. Y lo he visto también en alumnos, alumnas sobre todo, ¿no? Cuando daba clases y dije, bueno, es algo interesante también a tener en cuenta, que podemos tomar. ¿Está? Recordemos que esto, que este tipo de tarot también era, eh, tiene imágenes medievales más antiguas, donde el hombre era el que reinaba, era más machista. ¿Está? Y la emperatriz era como la segundona. En cambio, ahora vemos que no, que un hombre puede ser emperatriz, una mujer puede ser emperador. Entonces, para que no haya problemas con el tema de los sexos, es corazón y cerebro, energía emocional, energía racional. No importa el cuerpo, no importa el cuerpo que tengas, no importa el género que tengas, la ideal, acá lo vamos a tomar como una acción, directamente a tener que tratar. Bien. Esto es algo que quería aclarar. Es una modificación que hice en el tarot de los blasfemos de Marsella. Bien, eso es una de las modificaciones. Está. Pueden estar o no de acuerdo. Recuerden que igual pueden utilizar cualquier tipo de tarot. ¿Está? Esto es algo un poquito más creativo y ya está. Bien. El sistema de lectura transpersonal. A veces tenemos que también entender que es un sistema de lectura transpersonal. Es un medio efectivo para poder conocer nuestro interior. Básicamente hablamos de un efectivo método que nos permite el acceso a aspectos que no se pueden percibir de manera natural. Es obviar todo aquello que conocemos, o sea, abrir un poco la mente, las creencias, abrirnos un poco más, ver otros puntos de vista. Con el tarot transpersonal básicamente descubrimos nuestras capacidades humanas y espirituales.
Estas nos resultan más bien eficaces para hacerle frente a aquello que nos bloquea o negamos y acabar con el problema, justamente. Bien, el resultado será una evolución que permitirá realizarnos y encontrar el equilibrio personal. Es encontrar nuestra sombra y fusionarla con nuestra luz. Por lo cual, un sistema transpersonal de lectura es básicamente, acá no vamos a hacer lecturas predictivas ni tampoco tanto del pasado, sino más bien vamos a tomar el presente, el ahora y cómo accionamos ahora en cada aspecto de nuestra vida y qué cosas negamos, qué cosas quedaron inconclusas, qué cosas no estamos sanando, qué cosas no nos gustan de nosotros mismos. Es más interior para poder modificarlo y transformarnos. Ese es el sistema de lectura transpersonal y esto le aplicamos la filosofía satanista como una meta. Aplicamos el sistema transpersonal y aplicamos el enfoque del satanismo, ¿sí? Por ejemplo, teniendo ya entonces, sabiendo qué es una filosofía satanista, que eso igual lo explico también más en detalle en los talleres, ¿bien? Eh, y teniendo en cuenta para qué sirve un sistema transpersonal, entonces vamos a fusionarlo y vamos a poder trabajar en el viaje del diablo, ¿sí? Pues entonces nos convertimos en valientes, atravesaremos nuestros 7 infiernos, veremos nuestras sombras, seremos una mejor versión de nosotros mismos. Eso sí, no esperen encontrar mensajes cariñosos o coloridos porque pueden ser fuertes las tiradas, el proceso, vamos a llorar, vamos a ponernos sensibles, vamos a sanar. Sanar a veces no es lindo, sanar a veces duele, pero es necesario para poder dejar de sufrir en algunos aspectos de nuestra vida o para poder simplemente mejorar y crecer en abundancia, en lo material, en el trabajo, en todo lo que uno quiera. ¿Bien? Entonces recuerden, en el viaje del diablo combinamos la filosofía satanista con el sistema de lectura transpersonal. ¿Bien? Los mensajes en cada lectura pueden ser crudos, pero sanadores. Es la oscuridad que sana lo que negamos, justamente. ¿Bien? Por lo cual, también es un poco esto de que a veces nosotros entender es abrir la mente y salirnos de nuestro personaje y entender que a veces nosotros podemos ser los tóxicos, que a veces veremos que tendremos actitudes de mierda con los demás, ¿está? Porque somos seres humanos. A veces somos nosotros quienes lastimamos a otros, a veces damos consejos, pero no somos el ejemplo. Esto que les decía que este taller, la idea es que primero lo haga un tarotista y lo experimente antes de aplicárselo a otro, que se convierta en el ejemplo primero. A veces podemos descontrolarnos y pagar el precio, a veces hemos bloqueado recuerdos de nuestra infancia y logra que en la vida actual de adulto nos perjudique o tenemos un niño interior roto. También podemos vernos al espejo y no gustarnos, ¿está? Y tenemos que aprender a gustarnos, tenemos que aprender a querernos y tenemos que aprender a ver qué es lo que queremos ser también, ¿no? Y así un montón de cuestiones que podemos ver de nosotros mismos. Eh, Podemos ver un montón más, pero saben que eso no hay problema. No tienen que preocuparse porque está bien que seamos todo esto. Somos humanos y si puedes ver alguna de estas cosas en vos, significa que eres valiente y que es hora de ser tu mejor versión, sin prejuicios y sin joderte y sin joder a los demás. Significa que si podemos empezar a ser capaces de ver nuestros errores, nuestras actitudes nefastas por momentos, entender que somos humanos, entonces a partir de ahí empieza la transformación. Obviamente vamos a tener actitudes que no nos gustan, ¿sí? Pero bueno, es parte de la sanación también. Por ejemplo, les voy a dar un significado del loco. Por ejemplo, el loco. El loco en su pulsión es la persona que tiene la necesidad de ser libre, pero por alguna razón no se anima. Si sigue reprimiéndose, su forma de ser libre y de aventurarse corre riesgo de que cuando no aguante más, se libere de forma excesiva y tomando decisiones apresuradas e inmaduras. ¿Bien?
Eso provocará que lo que no conoce y quiere conocer le juegue en contra. Debe ir con cuidado, porque si no, puede cometer muchos errores de pulsión, el loco. Bien, a través de la inmaduración. Obviamente todo esto se desarrolla más en los talleres, ¿sí? Hay veces que generalmente son 6 encuentros el viaje del diablo, a veces son más, ¿sí? Pero hay veces que hay clases que vemos 2 cartas, hay otras que vemos 5, o sea, fíjense la profundidad que a veces puede generarnos cada carta. Sexualmente va a querer probar de todo y necesita disfrutar ese placer sin culpa y probar nuevas cosas en el ámbito sexual y sentirse bien libre en la intimidad, aventurarse en ese camino del orgasmo. En lo material tiene el riesgo de que por no darse el gusto, muchas veces cuando lo haga, se exceda y no sepa administrar lo económico. Debe darse gustos, pero tiene que saber cuándo parar. Generalmente a cada carta también le agrego preguntas. Es el arcano que te está haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente querés? ¿Qué motivación podés tener? Y ahí el que el arcano le haga una pregunta al tarotista o al consultante hace que uno inmediatamente tenga que reflexionar y dar una respuesta. Sirve mucho para que uno ya empiece a reflexionar. La idea de esto generalmente lo vemos con cartas todas al derecho, ¿bien? Ya tomándolas en sombras, como cartas advertencias, como recién acabamos de leer. La idea es que tenga cuidado, que se libere, que tenga cuidado cuál es el riesgo de pulsión, cuál es su forma de tener sexo o cuál es la forma de liberarse para poder disfrutar del sexo, ¿bien? O de las cuestiones materiales. Es sumarle un poquito más de significado a los significados ya clásicos, pero desde las sombras, ¿bien? Otro, bueno, vamos a hablar del tema del corazón, que bueno, reemplaza a la emperatriz. Esta habla de energía emocional, artística y de disfrute. Es la carta del amor propio. La pulsión es que si no aprendemos a darnos amor propio o a hacer cosas que nos gusta, corremos riesgo de después excedernos en el egoísmo, de no disfrutar nada de lo que hacemos y convertirnos tal vez en personas resentidas o envidiosas. En lo material o dinero, esta carta debe aprender a darse gustos cada tanto o explorar y valorar lo que ya tiene. Si no, podemos caer en impulsos de gastos innecesarios. En lo sexual es conectarse y tener sexo desde lo energético, desde el cariño y desde las emociones. Intentar conectar con la otra persona o con nosotros mismos, porque también podemos darnos placer nosotros mismos. ¿Bien? Y la pregunta de esta carta es, ¿qué es el amor para vos? Y a ustedes que están viendo ahora esta ponencia, les pregunto, ¿qué es el amor para ustedes? Quiero leer también en el chat, seguramente va a haber un chat general, quiero leerlos también. A veces son preguntas bobas, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de poder reflexionarlo, ¿bien? Y eso ya empieza a cambiarnos. Obviamente cada uno puede tener su propia interpretación con respecto a las sombras, puede sumar incluso más significados. Bien, esto es una tirada, por ejemplo, como les había dicho, en el taller del viaje del diablo, cada, cada arcano tiene su tirada propia. Esta es la tirada del amor propio, que les invito a que lo hagan después en sus casas, tienen para anotar. La carta tiene forma de corazón, o por lo menos traté de que tengan forma de corazón. La carta número 1 es cómo doy amor propio. La carta número 2, cómo disfrutar de las cosas. La carta número 3, cómo potenciar mi parte artística. La 4 es qué es el amor para mí. La 5, cómo manejo mi parte emocional. La 6, mi empoderamiento. La 7, cómo gozo sexualmente. Y la 8 es el consejo. Como verán, son 8 cartas exclusivamente basadas en la persona. ¿Está? Para reflexionar, para potenciar, para tener en cuenta. Bien. Esa es la intención del viaje del diablo. Por ejemplo, tenemos el sumo sacerdote o el papa. Bien. La pulsión es la de guardarse tanto lo que no habla. Bien, esto de que el Papa era la comunicación, también, además de la conexión, es la comunicación. Bueno, acá automáticamente
Muchas veces quedamos en que si no decimos las cosas, podemos después en pulsión, a la hora de estallar, podemos decir cosas que nos dejen mal parados. Bien, llegará el día, por ejemplo, que estalle y se comunique con los demás de una forma desagradable, incluso diciendo cosas que lo hagan quedar mal parado o poco creíble. Tendrán que aprender a vincularse con los demás y a conectarse con lo que hace. No callarse cuando alguien le plantea algo, pero no estallar. ¿Bien? O sea, esto de poner respeto, no callarse la boca, no guardárselo. ¿Bien? No callarse automáticamente, sino poner autoridad, porque el Papa, esta figura, es de autoridad también. Por eso esto que le decía al principio, esto de no le hagas caso, ignóralo, no, no siempre funciona. Bien, hay que poner límites. Eh, con ética y con respeto. Bien, en lo sexual necesita conectarse más con la persona que tal vez tenga sexo. A veces una mala comunicación en la intimidad hace que la otra persona se sienta un pedazo de carne y eso te hace quedar como alguien sin sentimiento y sin vinculación. Bien, en lo material es darse todos los gustos, pero debe aprender a disfrutarlos sin culpa. Se puede ser materialista y espiritual a la vez. El tema es encontrar un punto medio. ¿Está? Acá en este caso podríamos preguntar, bueno, ¿qué es, por ejemplo, qué es lo que callás? ¿Sí? ¿Qué es lo que callás automáticamente? ¿Bien? Por ejemplo, tenemos la tirada de la comunicación. Son tiradas que creé para cada arcano. Carta número uno, cómo nos comunicamos oralmente. Carta 2, cómo nos expresamos corporalmente. Carta 3, cómo nos conectamos sexualmente. Carta 4, cómo nos conectamos con nuestra abundancia. Carta 5, consejo para mejorar la comunicación. La comunicación puede ser corporal, oral o de escrito. Bien. Bueno, yo acá hice un ejemplo con el tarot Gold and Black, bien, del Rider White, y lo hice justamente conmigo. Bien, tenemos por ejemplo la carta número uno, cómo nos comunicamos oralmente. Comunicamos oralmente, me sale el colgado. Bueno, posiblemente el colgado hable de que en cómo me comunique oralmente, como con una amplitud, tratando de ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Por momentos me puedo explayar demasiado, eso es algo que yo lo sé, por lo cual podemos afirmar de que la forma de comunicarme oralmente es amplia, es más espiritual, es más reflexiva. Es el poder del verbo que hace reflexionar, por ejemplo, ¿no? Hoy. La otra es, por ejemplo, cómo nos expresamos corporalmente. Bien, y está ahí en la 2. Y sale la justicia. Bueno, corporalmente soy como bastante, en la justicia me salió. Puedo estar comunicándome bastante rígido. De hecho, pasa de que a veces las personas vienen, me abrazan y yo estoy como inmóvil, como quieto. Entonces esto, bueno, tratar de tener un poquito de equilibrio, ¿no? Dar un abrazo cada tanto, no ser rígido, no ser tan estatua a veces, ¿bien? Obviamente, este tipo de tirada lo podemos desarrollar mucho más en clase, habiendo practicado. Hay veces que en los talleres una tirada se me va a media hora, por ejemplo, con las alumnas, ¿bien? La carta número 3. ¿Cómo nos conectamos sexualmente? Bueno, el mundo. No, perdón, el mundo no, la rueda de la fortuna. Bueno, ¿cómo nos conectamos sexualmente? Con cambios, generando cambios. Hoy acá, hoy allá, decidiendo tal vez a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, sin repetir los errores de antes, sin repetir ciclos. ¿Bien? Por lo cual, en lo sexual, disfruto o busco siempre cosas nuevas, cosas creativas para poder hacer. ¿Bien? O caminos nuevos para ir. ¿Mm? Bien, la 4 es cómo nos conectamos con nuestra abundancia. Sale el ermitaño, haciendo un trabajo de introspección hacia adentro, un trabajo justamente de poder tratar de, de hallarme a mí mismo, de aprender a estar solo, de disfrutar de estar solo, ¿está? Y
el consejo para ver cómo me puedo comunicar mejor, la fuerza. Justamente la fuerza habla de controlar un poco el ego también, ¿no? Puede que por momentos se me note como alguien más creído, narcisista y demás. Bueno, tal vez esta carta me está indicando que, bueno, controle un poco el ego o el impulso de enojo, cuando salto, ¿está? Ahora, todo esto tenemos que tratarlo también en su sombra, con el tema tabú, ¿bien? No tenga miedo a ver o de forma oral hablar de otra forma totalmente distinta desde otro ángulo, ¿bien? Tratar de liberarse un poco de esta rigidez, tratar de no llegar a las mismas situaciones de siempre, haber aprendido de algunas situaciones sexuales, tratar de verse uno mismo al espejo, pero aceptándose, estar un rato a solas, ¿está? Para que de esa forma podamos controlar nuestro ego. O sea, son tiradas que es como más para reflexionar uno mismo, tener en cuenta y explayarlo un poco más. Ahora, por una cuestión de tiempo, lo tengo que hacer como bien concreto y breve. Bien. La fuerza, por ejemplo, es nuestro instinto animal. En pulsión es, por ejemplo, que podemos descontrolarnos sexualmente por una calentura máxima sin medir las consecuencias o podemos ser demasiados egocéntricos. Y habrá momentos que no vean como las personas, que nos vean como personas desagradables, visto desde afuera, ¿no? Ya que a veces también con la fuerza podemos considerarnos mejor que otros. En lo sexual es explorar al máximo, pero controlando nuestra calentura, dominando la situación, excitarnos con nosotros mismos para querernos más y no tirarnos abajo físicamente. La carta de la fuerza siempre me generó una energía muy sexual, no solamente la del diablo. La fuerza tiene mucha energía pránica, mucha energía sexual. Entonces también es un poco controlar ese instinto animal que tenemos. Bien. En lo material debemos controlar el impulso y ver si lo que queremos comprar es necesario o simplemente si es capricho. En el dinero debemos reforzarlo potenciando nuestro trabajo. La pregunta podría ser: ¿qué te cuesta controlar o cómo accionas en el sexo? Y acá justamente hice una tirada del sexo. Bien, como verán, para el hombre es esta y para la mujer esta. Esto tiene forma de pene y esto tiene forma de vagina. Bien, si el consultante es hombre, hacemos esto que es básicamente el tronco y los testículos. Y si es mujer, esto que es la forma de la vagina. Está simple. Ahora, si son una pareja, podemos utilizar las dos y relacionar la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4. Bien, si es una pareja de dos hombres, dos figuras de estas, representando a cada uno. Si son dos mujeres, dos figuras de estas, representando a cada chica, o hombre o mujer. Pero generalmente lo vamos a usar más en cuestiones individuales, ¿bien? En cuestiones más transpersonales. La 1, ¿cómo acciono en el sexo? La 2, ¿qué me bloquea en el sexo? La 3, ¿qué me falta en el sexo? Y la 4, ¿cuál es el consejo? Aunque no lo crean, van a decir: hoy Charlie siempre habla de sexo. Es muy importante, ¿bien? Y en las parejas, sobre todo, esto puede ser un problema muy grande, porque si no nos liberamos o no mejoramos esta cuestión de lo sexual, podemos tener problemas, ¿bien? Justamente no hay que negarlo. Bueno, yo ahí hice otro ejemplo conmigo mismo. Bien, entonces, vamos a ver. Acá sí usé el tarot de los blasfemos de Marsella. Entonces, vamos a la 1. ¿Cómo acciona en el sexo? Sale la carta de los enamorados, o el enamorado, mejor dicho. En el tarot de Marsella es el enamorado. Bien, ¿esto qué significa? Que básicamente trato de tomar decisiones, ¿está? ¿Cuál es el riesgo en sombra? Que a veces puedo tomar malas decisiones en las cuestiones sexuales, ¿está? Entonces tengo que ver de que las cosas estén claras, y esto tiene que ver tal vez en cómo me relaciono con el otro, ¿no? De no tomar decisiones apresuradas, de fijarse cuál es la onda de la otra persona, cuál es la mía, ser más sinceros, tomar una rienda, tomar camino, como también podemos tomar en esto de cómo accionamos en el sexo, de ir por allá, ir por acá, hacer la mía como yo quiera, ¿sí? Esa es la forma de accionar. Hacer esto, hacer lo otro,
pero el riesgo está en que a veces tenemos que decidir bien, tenemos que pensar bien las cosas, tenemos que informarnos bien tal vez con la otra persona, tenemos que tomar buenas decisiones, pues si no podemos correr riesgo a tomar pésimas decisiones, esto de no cuidarse o de excederse o de estar con personas medias tóxicas, ¿está? Eso podría hablarnos un poco de reflexión con el tema de lo sexual. Esto habla de que también puede haber una indecisión de que quiero ir por allá, quiero ir por allá, quiero ir por acá, quiero ir por allá, con las personas. ¿Está? Por ejemplo, ¿qué me bloquea en el sexo? El sumo sacerdote o el papa. Bueno, justamente, ¿qué es lo que me bloquea? La comunicación, la conexión con el otro. ¿Esto qué significa ya con la primera carta y la segunda? Que seguramente, capaz que personas que tengan relaciones sexuales conmigo, a veces pueden pensar que no me comunico, que no me involucro, y eso me va a hacer dejar mal parado, ¿tá? Me va a hacer, hace que yo me comunique mal, que no tenga una conexión carnal, energética con la persona, por lo cual va a hacer que la otra persona se sienta tal vez un pedazo de carne o se sienta eh, que tal vez soy parco, y en realidad me pasa muchas veces eso, de que la gente a veces quiere tener sexo conmigo y yo simplemente no me interesa ni saber el nombre de la otra persona. Es onda, hagamos la cochinada y ya está. Y capaz que me cruzo con personas que tal vez tienen ganas de una charla, quiere que le pregunte si está bien, quieren algo tal vez más romántico o algo más carnal, más suave. Entonces ahí el Papa me está diciendo que lo que me bloquea es la forma de comunicarme y conectarme con el otro en lo sexual. Capaz que me está diciendo que puedo llegar a ser muy egoísta. Con esas dos cartas primeras puede que en la parte sexual sea bastante egoísta. ¿Bien? Esto lo muestro, es la vida real misma para que vean que hay que ser valiente, hay que aceptarse también con los errores, ¿está? Por eso hice estos ejemplos conmigo mismo para que ustedes vean también cómo uno puede reflexionar también con eso y ayuda bastante. La 3, ¿qué me falta en el sexo? Y salió la maldita templanza. Y justamente fíjense las dos cartas en paralelo, la templanza y el diablo. Los opuestos, básicamente. ¿Bien? ¿Qué me falta en el sexo, justamente? Más armonía, más tranquilidad, más conexión, más mezclarme un poco con la persona, involucrarme un poco más con la persona. Por lo cual ya las primeras tres cartas me están diciendo que mi forma de tener sexo es como, onda, bajate los pantalones y andate. Y lo que me está diciendo el tarot es, trata de comunicarte un poco más. No todas las personas son iguales, tal vez tenés que involucrarte más, hablar más, relacionarte, conectarte un poco más con la persona. Esto también podemos aplicarlo a la pareja, si estamos hablando de la pareja. Bien, podemos hablar de que solamente es algo como más rutinario y no tan romántico. Bien. Y el consejo, por ejemplo. El consejo sale el diablo. O sea, sé libre, sé creativo, accioná, ten el sexo que quieras tener, pero cada tanto sabe comunicarte, toma decisiones correctas, aclara las cosas de cómo son. Por ejemplo, quiere venir alguien a tener relaciones sexuales conmigo, bueno, tengo que charlar aunque sea un poco para ver cuáles son las intenciones, porque hay personas que realmente quieren buscar pareja y otras que solamente quieren algo casual. Y capaz que yo trato a todos como algo casual. ¿Tá? Eso me está diciendo. Por eso es tratar de estar más armónico, más conectado, pasarla bien, tal vez una charla, ir a tomar algo, por ejemplo, la opción de ir a tomar algo con la templanza, de decir, andá a tomar algo, divertite también, conectate. Además de solamente tener algo totalmente frío, sin comunicación, sin nada. Hacé lo que te gusta, pero trata de abrirte un poco más a estas situaciones. Bien. Y de mi experiencia personal, como les digo, hay veces que hay personas que me han dicho que a veces sienten que los traté como pedazos de carne. Significa que yo tengo que cambiar un poco mi forma de accionar, involucrarme más con el otro, ser más romántico, más cariñoso, o por lo menos saber cuáles son las intenciones del otro,
investigar un poco, preguntarle si está bien, ¿está? No ser tan egoísta, ¿está? Darme los placeres, pero tratar de ser no tan egoísta. ¿M? En el caso de una pareja, hablaríamos de que hay que conectarse un poco más con la pareja, en tratar de avivar un poco más la llama, salir a tomar algo, hacer algo creativo, tomar otros caminos en la relación. Fíjense cómo puede cambiar incluso la interpretación. Bien, bien, esa es una tirada del sexo, ¿está? Cada uno lo ve. Háganlo, practíquenlo. Bien, pero fíjense cómo yo me acabo de sincerar con ustedes. Pues no tengo miedo, no tengo miedo de mostrarme, no tengo miedo de mostrar también mis errores. De eso se trata justamente este taller, de mostrar, de ver nuestros errores y ver qué podemos mejorar. Bien, el diablo, básicamente, en la pulsión es todo lo que nos reprimimos, es todo lo que negamos de nosotros mismos, si no nos liberamos justamente y no aprendemos a hacer lo que queremos sin culpa, sin prejuicios, corremos el riesgo de que cuando lo hagamos explotemos y nos excedamos y nos descontrolemos. En el sexo es creativo, es aprender a disfrutar del placer, no tener prejuicios, darnos placer a nosotros mismos, no importarnos lo que digan los demás, ser libres y coquetos. En el dinero es darnos el placer de comprarnos cosas sin tener que excedernos, trabajamos para darnos los gustos, ser materialista no es ser mala persona, sino es más bien disfrutar de lo que otros tal vez les da envidia, ¿sí? Eh, la pregunta sería para ustedes, ¿cuál es tu parte oscura? ¿Qué te reprimís? ¿Qué es lo que te da miedo de vos mismo? ¿Qué te gusta en el sexo, por ejemplo? Bien, esos son como ejemplos que podemos tomar del diablo. Obviamente va a ser mucho más amplio esta cuestión del diablo para que puedan desarrollarlo más en los talleres, por ejemplo. Así que, bueno, de acá lo que vamos a ver es la tirada, ¿bien? Mi sombra, mi sexualidad, mi libertad, mis deseos, consejo de Baphomet y qué es lo que negamos, ¿bien? Por ejemplo, también acá usé el tarot del Necronomicon, uno de los tarot que más me gusta y me fascina y tengo conexión. Justamente la número uno, que es mi sombra, tocó el sol. Justamente, ¿cuál es mi sombra? Y tocó el sol. Entonces es esta cuestión de que mi sombra es esto que me hace brillar por mi propia cuenta, esto de ser auténtico, esto de brillar, de darme calidez. Mi sombra tal vez es esto que si yo me reprimo algo, no estoy pudiendo brillar. Entonces cuando yo quiera hacer cosas que me hagan bien, que me anime a ser quien tenga que ser, a expandirme, a avanzar un escalón más, ahí justamente voy a poder brillar mucho más, ¿sí? Entonces mi sombra la tengo que hacer brillar, literalmente. Mi sexualidad, bueno, un poco ya habíamos hablado de la sexualidad, justamente sale el juicio final. Es un poco trascender, evolucionar un poco, no cometer los mismos errores de antes. Y tocando la tirada anterior, bueno, si mejoramos un poquito la comunicación, podemos trascender o evolucionar un poquito más como personas. Bien. Mi libertad. Bueno, la libertad, justamente, que es la número 3 que está acá, la estrella. Justamente la estrella es, sé auténtico, sé quien tengas que ser, y sin importarte los prejuicios de los demás. La estrella está desnuda, significa que se muestra tal cual es, no tiene prejuicios con ella misma, por lo cual yo no tengo que tener prejuicios conmigo mismo. Por lo cual ustedes pueden, a ustedes que están viendo, les puedo no caer bien, y está bien. Yo no pretendo caerle bien a todo el mundo. A algunas personas les caeré bien y a otras no. Pero simplemente yo soy esto. ¿Te gusta bien? Bárbaro. ¿No te gusta? Tienen otras opciones. Simple. Eh, Después, mis deseos. Bien. Mis deseos tocó justamente Cthulhu, el arcano del diablo. Bien. Mis deseos son netamente liberación, son sexuales, son creativos, son oscuros, pero oscuros sanadores.
son ambiciosos, mis deseos son ambiciosos. Tengo tantas ideas, ¿sí? Que tengo ganas de aplicarlas. Proyectos, libros, mazos que estoy por sacar, libros que están por publicarse. O sea, tengo como muchos deseos creativos en este sentido. ¿Bien? Este, Después, consejo de Baphomet, la luna, justamente la luna. Bueno, la luna que habla de una energía materna, de la seguridad. Mantén tu seguridad, mantén tu forma intuitiva, sé perceptivo, hacele caso a tu percepción, mantén esa seguridad, resguardate con los tuyos, asegura tu templo, porque en momentos de transiciones va a haber momentos donde estés sensible, donde pueda estar tal vez vulnerable, y yo tengo que estar tranquilo en mi templo, en mis espacios. ¿Bien? ¿Y qué negamos? El ermitaño. Bueno, ya había salido el ermitaño anteriormente. ¿Qué negamos? Esto de la soledad, esto de vernos a veces, de hacer una introspección hacia uno mismo, de ver el pasado, tal vez, está. ¿Qué negamos? El tiempo. También puede ser un gran miedo, el tiempo. Un gran miedo mío es justamente el tiempo, de que no llegue a tiempo a hacer todo lo que yo tengo ganas de hacer con mi creatividad. ¿Está? Entonces a veces el tiempo eh, es un miedo en mí. Y también esto de revolver cosas del pasado, ver tal vez muy en lo profundo, madurar en algunas cosas. El ermitaño también nos habla de que hay que madurar, hay que adaptarse a algunas otras situaciones o madurar en otras. ¿Bien? Por lo cual siempre me va a faltar madurar en algo, siempre. ¿Bien? Bien, esto para que tengan una idea. Así es el taller del viaje del diablo. Bien. Además, bueno, estas son cartas que hicieron las alumnas y alumnos del último taller del viaje del diablo. Bien, generalmente en las últimas clases les pido a ellos o a ellas que hagan una carta, que dibujen ellos mismos una carta, me lo pasen y yo las edito con este formato para que se puedan acoplar a las cartas de los blasfemos de Marsella. ¿Cuál es la intención de esto? Que dibujen, usen su creatividad y que además le den un significado que pueda complementar con el tarot de los 22 arcanos. Es como un mini oráculo que lo complementan. Después, al estar en grupo, todos se pasan esas cartas, paso el formato en PDF, lo pueden imprimir y automáticamente generaron un grupo, generó un mazo entero. ¿Bien? ¿Cuál es la intención de esto? Que exploren un poco su creatividad. También a mí me pasó con el oráculo de los herejes, que cuando yo iba dibujando también se iban reflejando en los dibujos muchas cosas mías. Eh, y, y por las experiencias, no vamos a contar porque es propio del taller, pero personas se han desahogado dibujando estas imágenes, se han explorado, se han visto, han dibujado su propio reflejo o su propia experiencia, por lo cual esto es lo mágico que también tiene el viaje del diablo. Además de ver el diablo, cómo se pasa por cada arcano, cada tirada de arcano mayor, cómo algunos arcanos mayores se pasan también, los mismos alumnos generan sus propias cartas, las edito, se las paso y generan un mazo grupal, complementario para poder usar con el tarot de los blasfemos de Marsella o con cualquier tarot. Bien. Entonces la idea también es usar la creatividad en este viaje del diablo y que cuando uno dibuje pueda liberarse, expresarse y generalmente refleja siempre algo muy interno de nosotros mismos. Bien. Así que bueno, para terminar medianamente esta ponencia, no sé si se me está haciendo un poco larga, quiero darles un consejo general, así que tomen aire y escojan entre la carta 1, 2 o 3 para darles un consejo general, así tipo tarot interactivo, para ver qué consejos, qué cosas tal vez debemos tener en cuenta para reflexionar nosotros mismos. Entonces, carta 1, carta 2
o carta 3. Elíjanla. ¿Ya eligieron? Bien. Entonces vamos entonces a los resultados. Tocó el colgado, la luna y el cerebro. Para las personas que han elegido la carta número 1, tocó el colgado, lo cual habla de que debemos tal vez ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Para eso necesitamos ampliar un poquito más nuestra mente, eh, descansar un poco, tomarnos momentos para reflexionar. No todo lo tenemos que resolver o hacer ya, sino que tenemos que también darnos un gusto para descansar, meditar, reflexionar y después accionar. ¿Bien? Esto también te está diciendo, antes de aplicar, antes de accionar, reflexiona. Y fíjate qué es lo que se te está escapando a tus ojos. Míralo desde otra perspectiva. Algo que estés haciendo, háganlo con otra perspectiva, con otro ángulo, y de esa forma van a poder incluso ver dónde está el problema en las situaciones de vida. ¿Bien? Entonces, mediten, reflexionen y abran la mente. ¿Bien? Confíen también en lo espiritual, en lo perceptivo e intuitivo. Para aquellas personas que han elegido la carta número 2, es la luna. Habla de que podemos estar vulnerables. La luna muchas veces también habla de mantener nuestra seguridad, seguridad propia, seguridad en nuestra casa, ¿bien? Pero también la luna nos habla un poco del subconsciente, ¿bien? ¿Qué es lo que no hemos sanado del pasado, que tal vez nos está perjudicando hoy en día en el presente? ¿Mm? También la luna nos va a hablar de en momentos donde te sientas vulnerable, trata de controlarte, despejar tus miedos. Bien, ¿cuáles son tus miedos en estos momentos? Te estaría diciendo la carta. ¿A qué le tenés miedo? A su vez, tratar de ver si podemos realmente eh, controlar toda esta cuestión de las emociones y enfocarnos un poquito más en nosotros, ¿está? En darnos en nutrirnos un poquito más a nosotros mismos. Siempre que tengas alguna situación difícil o una situación eh, dolorosa, recordá siempre esto que te dice la luna. Esto es transitorio, ¿bien? Ya va a pasar, pero todo lo que vos querés que ya pase va a depender de vos. Entonces, controla tus emociones, supera tus miedos, fíjate qué cosas no has sanado y mantener la seguridad de tus espacios y la seguridad energética. ¿Bien? Pero sobre todo pregúntate, ¿qué es lo que no has sanado todavía? Y el cerebro, para los que hayan elegido la carta número 3, como consejo es traten de usar en algunos aspectos de su vida la parte racional, sepan en qué momentos hay que usar la parte racional, organizarse un poco más, planificar y visionar un poco hacia el futuro, de decir cómo quiero vivir el año que viene, entonces empezar a organizarse, darle forma, instruirse en todo lo que quieran aplicar, tratar de aplicar el conocimiento que ya tienen, aplicarlo automáticamente, no guardárselo. Entonces habla de un consejo a tener en cuenta es, bueno, ¿cómo te vas a organizar el año que viene? ¿Bien? ¿Cómo podés organizarte de otra forma o administrarte de otra forma? ¿Bien? Porque si salió como modo consejo es porque realmente necesitamos tal vez hacer unos retoques. Entonces, ¿qué es la carta 1? Pregunta, ¿qué es lo que no están viendo? ¿Qué es lo que tenés miedo? ¿Y cómo querés estar viviendo el año que viene? Bien, esos son consejos y tips como a tener en cuenta para que ustedes a partir de ahora reflexionen. Recuerden que esto es reflexionar, la idea es reflexionar, no solamente darle un significado, una interpretación, sino que reflexionen. Bien, bueno, esto espero que lo hayan disfrutado. Es un pequeño regalo que les quería hacer, esto de un taller interactivo. Así que nada, esta es la ponencia. Desde ya, muchas gracias a todas aquellas personas que realmente se han quedado hasta el final para ver
la ponencia. Esto, recuerden, es simplemente una visión mía y nada más. Pueden estar de acuerdo como no, pero lo ideal es que ahora puedan tener otra opción. Entonces, repasemos. Es un taller para tarotistas, es un taller que doy para tarotistas de 6 encuentros o más, donde vemos que el diablo se pasa por cada arcano, y como algunos arcanos necesitan del diablo, cada arcano tiene una tirada que inventé para vernos a nosotros mismos, siempre obviamente haciendo alusión al arcano. Es también crear nuestras propias cartas, reflejando tal vez nuestros sentimientos o eso que tenemos adentro, ¿bien? Es vernos a nosotros mismos en este recorrido. Puede ser doloroso, puede ser sensible, pero es sanador, por lo cual es para valientes y es para los que tengan la voluntad de querer cambiar, ¿bien? Vemos en detalle la filosofía satanista, que es una filosofía de vida, donde no hacemos daño a nadie, donde la idea es que cada uno pueda accionar por su propia cuenta, mejorarse a sí mismo y sea su propia versión y se quiera a sí mismo. Es tocar los temas tabú, los temas materiales, los temas sexuales, que todavía es tabú, ¿sí? Es no reprimirse, es liberarse, ¿está? Es ver también un poco y practicar un poco este tipo de lectura transpersonal para ver nuestro interior y poder sanarnos o simplemente avanzar y ser nuestra mejor versión. ¿Bien? Yo estoy dando este taller de forma de en 6 encuentros o más, de 2 horas cada encuentro, a veces se va un poquito más, ¿está? Son grupos reducidos porque lo que quiero es que la gente se conozca, se arme una comunidad, ustedes también exploren su creatividad, armen sus mazos y demás, ¿bien? Es un taller que los que estén interesados en hacerlo, vean mis redes sociales. En octubre voy a estar armando justamente un grupo nuevo. En el caso de que se llene el cupo, armaré otro, pero en octubre ya empieza un nuevo taller del viaje del diablo para aquellos que les interesa tal vez esto que vieron, pero en mucha más profundidad con los 22 arcanos, 22 tiradas. Viene siempre incluido con el tarot de los blasfemos de Marsella para que lo puedan imprimir, como también los que quieran obtenerlo en forma física se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, que es en Instagram, cafetarot-bajo. Eh, También voy a estar dando una masterclass de satanismo y todas sus variantes, luciferismo, satánico, satanista, etcétera, para los que se quieran también adentrar. Así que nada, esto desde ya es para que ustedes simplemente tengan otro punto de vista, es para trabajar sobre nosotros mismos antes de aplicarlo al consultante. ¿Bien? Es darnos un tiempo para nosotros. Así que pueden estar de acuerdo o no, y es válido igual. Recuerden que el diablo va a depender del significado según la cultura de cada uno. Desde ya, todo por hoy. Así que agradezco a los organizadores del Congreso de Tarot de Uruguay por darme esta oportunidad de presentarles esto. No sé si me pasé de tiempo, pero es como en una hora querer darles toda la información posible se me hizo como un poco, bueno, imposible. Pero bueno, cerramos el día, tengo entendido de que cerramos el día lunes 13, cerramos el día con cosas para reflexionar, cosas para ver con las anteriores ponencias, así que gracias al a los organizadores del Congreso por darme esta oportunidad y gracias a los que estuvieron ahí del otro lado viéndome. Así que cualquier cosa, nos vemos en el chat. Nos vemos. Hasta luego y muchas, muchas gracias.